Bienvenidos entonces a esta otra entrega de Humanos y Máquinas, conversaciones sobre música y tecnología. Hoy tenemos a Pablo Reche. Gracias, Pablo, por acompañarnos hoy. Hola. Pablo es un referente muy importante, regional, diría yo, más que nacional, de lo que mal llamamos, que es una cosa para discutir en otro momento, música experimental. En realidad es música de un referente con mucha obra. Después Pablo nos va a decir dónde, para todos los que no estén familiarizados con ella, dónde la podemos encontrar, escuchar y hasta ver, porque también trabaja con visuales. Con un gran recorrido en todo el mundo. Y la primera pregunta con la que te voy a molestar hoy es, no es una pregunta, yo voy a hacer voy a decir algo y espero que esto dé pie a que nos cuentes tu mirada, nos expliques tu mirada. Ya estuvimos viendo en música y tecnología que, bueno, hay una relación obvia ya a esta altura, ¿no? La música no existiría sin la tecnología, considerando que un parche apretado ya es tecnología, y con eso se hizo quizás la primera música, los primeros ritmos, y toda la evolución de la música, cómo la escuchamos, cómo la grabamos, cómo la producimos, está relacionada íntimamente con la tecnología. Pero ¿cómo es para vos, que tenés una mirada particular? Les cuento que Pablo no utiliza computadoras, todo lo que usa es hardware. ¿Cómo es para vos esa relación? ¿Por qué canales va? ¿Por qué vos tomaste ese camino? Y además de lo personal, ¿cómo ves la relación entre música y tecnología en los demás músicos, tus colegas, músicos de cualquier estilo, del universo música, y de los oyentes, de la gente que consume música? Un poco me gustaría que nos des tu mirada con respecto a esto. Bueno, primero, bueno, gracias por la invitación. Y mira, yo siempre también relaciono un poco esta pregunta que decís vos también, cuando te preguntan ¿y por qué empezaste o cómo empezaste o por qué empezaste a trabajar de este modo? Y entonces suelo contar algo que de chico no fui a estudiar música, como suele pasar a veces con algunos que, digo, tus padres te mandan de chico a estudiar piano o guitarra, a mí no me pasó. Y de adolescente, ya cuando uno empieza a tener sus gustos y a buscar su camino musical, es cuando empieza a investigar y por una banda descubre a un artista, por un artista descubre una banda, y leyendo empieza a investigar más en ese camino. Y bueno, ahí hay como dos referentes para mí que fueron importantes. Digo, soy melómano y gran ávido escuchador de, de discos de distinta clase de música, no solo de música experimental, no solo de música más extrema, ¿no? Digo, me gusta también escuchar pop, y digo, quizá no todos lo saben, algunos sí, pues digo, y bueno, siempre pongo el ejemplo de esto, de que leer, estamos hablando de una época que no había internet, entonces uno leía reportajes en las revistas, eh, o algo que escuchaba un reportaje en la radio, y me acuerdo los primeros reportajes o en las revistas Pero, también una revista como muy importante, digo, la revista El Musiquero, eh, como de un fin de los años 80, y ahí leer reportajes de Melero, que lo conocía
por Soda, por Trata de Suavemente, o por lo que sea, pero empezar a investigar en la música de Melero, y algo así como lo famoso que dice Melero, que a su vez lo tomó de Eno, que sus primeros instrumentos fueron dos grabadores. Entonces, como que eso que parece tan simple y que está relacionado con lo que vos decís, con la tecnología, a mí como que me abrió la cabeza, porque uno pensaba que la tecnología, y en ese momento era cuando los teclados, cuando como lo nuevo en la tecnología pasaba a ser, o en ese momento eran los teclados digitales y el MIDI, ¿no? Que Claro, porque, venía a desbancar los teclados analógicos. claro, Y, y de repente mi idea era de que para hacer música, bueno, o uno tiene que aprender a tocar la batería, la guitarra o un teclado, ¿no? Y yo había, con un amigo había tomado un par de clases con un teclado, porque él tenía un teclado y de ir a la casa, y como me interesó y me compré un teclado, ¿no? Pero era como el concepto de aprender a tocar, de aprender las notas, los acordes, y tocar y interpretar una música, que la típica que te enseñaban era a repetir o una música creada por otro. Para mí, como que ese quizá era el concepto de música, y a raíz de Melero y leer las cosas que decía, y que con dos grabadores, grabando, era como su primer instrumento, y entonces como que de repente dije, claro, o sea, está buenísimo saber música, estudiar música, pero no es la única forma de acceder a la música y a la tecnología, y ni siquiera tener el último teclado en ese momento, vamos a decir, digamos, lo que todos querían tener era, no sé, el DX7 de claro. Yamaha, y digamos, fines de los 80 era como el Zoom, uno lo veía más caro, y era algo tampoco a lo cual yo no podía acceder económicamente. Y de repente ese teclado que yo tenía, y de repente con un Walkman y un grabador, dije, claro, yo tengo dos grabadoras, no son las dos grabadoras de cinta abierta que utilizaba Melero, o Las que grabadoras rusas. claro, que a su vez Brian Eno también dijo que fueron sus primeros instrumentos. Y empecé a trabajar, como decís vos, con la tecnología, como la tecnología, como bien decís vos, es desde un parche apretado. Entonces digo, claro, empecé a trabajar de un modo que era utilizar esas grabadoras para grabar y para hacer como una especie de multipista, y generar un sonido con el teclado, grabarlo, repetirlo, Pero volverlo a pasar, lupearlo. permitime que te corte, porque hay algo muy interesante en lo que decís. Siempre que se habla de tecnología se piensa en la nueva tecnología, o sea, cuando ¿no? Algo de lo que acabas de decir. Pues vos me mencionabas, se pensaban los teclados, los sintetizadores digitales en ese momento, por ejemplo, relacionados con la música. Entonces se da por entendido muchas veces que si uno habla de tecnología está hablando de lo último. Hoy serían los celulares, las compu, lo que sea, o la comunicación. Por un lado eso, y por el otro, vos decís que, bueno, sos como un producto del error, ¿no? Porque el error, entre comillas, de tus padres de no mandarte a hacer música, te obligó a vos a, dado tu atracción por la música, tu deseo, a colgarte de otra cosa. Escuchaste a Melero, te metiste en ese mundo, pero además vos no tenías dinero para adquirir tecnología, ¿no? Este punto quería llegar, porque muchas veces también se relaciona la tecnología con la posibilidad de tener dinero para adquirirla, pero sin embargo vos empezaste a hablar ahora, y no quería dejar, ahora seguís, ¿no? Pero te interrumpí porque no quería dejar pasar este punto. Empezaste a hablar ahora de dos Walkman, de dos grabadoras muy humildes, y que sin embargo, a raíz de un concepto que vos tomaste, pudiste empezar a hacer música. Me parece muy interesante. Por favor, seguí, Pablo. Y eso lo relaciono, por eso, estamos hablando, digamos, a principios de los años 90, ¿no? Entonces, en esa época todavía no había internet y tampoco existían las computadoras, o sí existían las computadoras, pero digo, No para nosotros. no del modo que las conocemos para cualquier persona que tiene desde chico Claro. una computadora en su casa y que crece con una computadora. Y entonces yo empecé a trabajar de ese modo, y
para mí eso era la tecnología. Y en lo que decís de los teclados, de todo, no significaba que yo no quería tener el de X7 o Claro. tener otro. Digamos, con el tiempo pude comprarme un sintetizador y también lo utilicé y lo incorporé, pero nunca dejé de trabajar de ese modo, con esas otras herramientas, con el error, como decís vos, incorporándolo a la obra. Y después ya, cuando a partir de los años 2000 las computadoras ya fueron accesibles, ya todos los que empiezan como a trabajar en esa generación, lo que se diría la sociabilización de la tecnología, cualquiera podía tener una computadora en su casa y a su vez empezaron a generarse soft y programas con los cuales podías hacer música y no tenías que ir a un conservatorio a estudiar 5 años para poder hacer música. Eso me pareció perfecto también y me encanta y he trabajado con un montón de músicos que también de esa generación y que la computadora es su herramienta, fue su herramienta y es su instrumento y es su acceso, su forma de llegar a la tecnología y de con esa tecnología trabajar. A mí lo que me pasó en ese momento era que uso la computadora, por supuesto, para editar, ¿no? Uso la computadora para editar y Claro. para masterizar y todo eso, pero me pasó que quizá por cómo venía trabajando, por ese modo analógico, como bien vos decías, y esa cosa, un poco yo le digo lúdica, del error de estar jugando con las máquinas y de estar tocando los aparatos, generando los sonidos, y a veces que se genera un sonido que uno no quiere y decís, Mm. en vez de quitarlo, bueno, a Tenés que ver por qué manejarlo. no lo incorporamos, no lo modulamos y todo. Fue que el trabajar con un mouse y con una computadora y con el soft, cuando como digo, eso se hizo más accesible a partir de los años 2000 y me parece genial y eso, ahí sí que mucha más gente pudo acceder a también hacer música, que antes no se le ocurría, porque quizá le pasaba lo mismo, ¿no? Yo no sé tocar un teclado, no sé tocar una guitarra, no puedo hacer música. De repente chicos con un soft, no. Y ahora, digo, a partir de estos últimos años, con un celular y con una app, podés hacer. Entonces, todo eso me parece genial. Y yo siempre, digo, le incorporo, o digo, también me encanta cuando hay alumnos de mi taller también que trabajan de ese modo. A mí me pasó de que me siento un poco que eso nunca entré de eso porque no entré naturalmente como los chicos más jóvenes que entraron con eso de un modo natural. Entonces, siempre me quedé con el modo analógico de trabajo, pero a su vez, muchas veces utilizo también esa tecnología, o digo, porque sería las dos grabadoras, quizás los dos Walkman, o hoy en día eso lo utilizo con dos pedales en vez de dos grabadoras, pero digo, eh, utilizar la computadora para hacer eso mismo es buenísimo, simplemente que a mi modo de trabajo, el estar Es utilizando, tocando los una, botones, claro, como una decisión, una forma de es trabajo una que, decisión estética y artística de tu parte, claro, algo, que quizás no está basada en grandes cosas, sino en esto que explicás con mucha claridad de que, bueno, ya empezaste así y si bien todo lo demás lo ves y a tu alrededor y demás, te apetece seguir así, digamos, te sirve, te funciona, y vaya si te funciona, cualquiera que te haya escuchado en vivo se da cuenta de que estás manejando ahí algo real y que el volumen y la textura es totalmente, no sé, está sucediendo en el momento. Hay una sensación muy así en tus conciertos que recomiendo a todos los que nos ven y escuchan que vayan a ver. Y Pablo, ¿y cómo ves a los demás con respecto a esto? Pero ya en una cosa, digamos, más masiva, ¿no? ¿Cómo ves cuál es tu mirada con respecto a la relación entre el que escucha, tus colegas que componen y la tecnología? bueno, me pasa algo también ahí, que hay gente a la que admiro muchísimo, ¿no? Que trabaja, digamos, con la tecnología o tras de la tecnología, o como decimos, la tecnología es desde un grabador hasta la última aplicación que podés hacer, todo. Lo que me pasa es que yo veo, como decís vos, en mis colegas, en algunos, ¿no? Que quizás están todo el tiempo
tras la última tecnología. Bueno, que es algo igual muy de hoy en día, tengo que cambiar el celu por el último modelo y tengo que tener el último todo. Y que también hay algo ahí que me parece que no, hay un momento que no le puedes ganar. O sea, como que intentan todo el tiempo estar tras lo último, lo último, lo último, lo último, y no tenés ni siquiera el tiempo de aprender como se dice, la versión anterior del programa que estás utilizando, porque ya cambiaste, como que esto relaciona también con lo que decías vos de la palabra experimental, ¿no? O que un colega y amigo, Francisco López, un músico español, él decía que con lo de la etiqueta de música experimental, dice, a mí no me gusta, porque yo no hago música experimental, dice, porque yo no experimento, no me pongo con los aparatos, experimento y lo que sale es la música. Muchas veces he visto eso, o está ese prejuicio también hacia la música experimental. No saben tocar, prenden todos los aparatos, mueven las perillas, lo que salga, salga. Eso es la música experimental. No, para mí, digamos, o sea, desde un simple pedal a una aplicación o un soft, a un synth, a la guitarra, tenés que estar un montón de tiempo. Nadie agarra una guitarra y en 2 clases puede tocar y componer. Hay que entender que hay muchas maneras de acercarse a la música. Esa es la verdadera claro, amplitud que hay que tener. Me pasa eso de que siento, digo, como que cada uno, con sus tiempos, algunos más, otros menos. Por supuesto que hay gente que es mucho más rápida para poder tomarle la mano a un instrumento que otros, pero digo, como que uno tiene que dedicarle su tiempo, y ese tiempo que le dedicas al instrumento, que me pasa a mí, digo, bueno, claro, si yo muevo esta perilla hacia la izquierda, voy a conseguir este efecto. Si la muevo estoy haciendo una cosa genérica, ¿no? Si la muevo hacia la derecha, voy a conseguir este otro efecto. Cuando yo después lo estoy utilizando para hacer una composición o para grabar o para tocar en vivo, eso después de mucha práctica lo tengo incorporado. Digo, parece una pavada lo que estoy diciendo, pero quiero decir, yo ya sé que si quiero crear un crescendo o quiero crear tal cosa, tengo que mover hacia la derecha y no hacia la izquierda. No sé, no es que voy, prendo todo y toco todo y lo que sale, sale. Entonces, eso lo digo que a veces, digamos, con esa relación de la música experimental y un montón de software, aparatos nuevos que aparecen todo el tiempo y que todo el mundo, digo, vamos a tratar de tener todo el tiempo de aparatos nuevos y cambiar y todo. Muevo las perillas y eso es lo que sale, y el resultado después, claro, no, no está bueno. Entonces digo, eso digo, por eso no hago, yo no experimento, yo practico un montón para saber que si muevo hacia la derecha va a pasar tal cosa y si muevo hacia la izquierda va a pasar tal otra cosa. Y eso, por supuesto que la mayoría de mis colegas y un montón de gente, digo, tienen ese mismo, dedicar un montón de trabajo, un montón de tiempo al estudio del aparato, pero también a veces uno ve gente que dice, bueno, prendo todo, muevo y sale y ya está. Y eso es... Acá hay eso me hace un poco de ruido, justamente el ruido. Sí, sí, entiendo, justamente el ruido, sí, te hace ruido y lo amplificás. Hay una cuestión que es... bueno, está la música, llamemos convencional, incluida, que va por los canales de aprender armonía, melodía, ritmo y ese tempo y todos esos manejos, y está el que se relaciona más con el sonido. Queda claro que vos te has relacionado más con el sonido, que no excluye al hecho de que utilices armonías y demás. Yo creo que, no sé, hasta qué punto hoy se dan estas discusiones. Me parece que ya los hechos un poco sepultaron este tipo de discusión, y está el que se acerca y el que no, pero bueno, a mí me interesa recalcar, teniéndote acá, que vos hacés música a partir de herramientas que no incluyen software, en vivo por lo menos, mayormente, y que te gusta manipular el sonido, que sos un experto en eso. Vos no lo vas a decir, pero yo sí. Sos un experto en eso, en generar texturas. Lo que podríamos llamar experimentar, en tu caso, para mí es eso, la búsqueda de texturas, de
de límites en lo sonoro, en las frecuencias, en el color y demás. Y justamente todo eso lo hilvanamos para la siguiente pregunta, lo utilizamos. Me gustaría que nos cuentes cómo es tu taller. Vas a iniciar el año con un taller en marzo de experimentación sonora. ¿Qué parte de todo esto ofreces, digamos, compartís con los alumnos y de qué manera, cómo va a ser ese taller presencial del día? Ahora les voy a decir el día, pero mientras tanto vos lo explicás. Si no me... 17 de marzo me parece que, Sí, si 17 mal de no marzo. recuerdo, jueves 17 de marzo. Inscripciones abiertas ya, es una clase magistral de Pablo Reche, presencial, las inscripciones abiertas para anotarse en www.rojas.uba.ar en el área de Escena Lab, Música y Tecnología. Bueno, ¿nos contás, Pablo? Bueno, un poco como lo que veníamos diciendo y con el pie de tu pregunta, ahí está un poco la respuesta a cómo va el taller, que digamos que es el mismo que venimos dando en distintas ediciones en los últimos años. Bueno, que los últimos años por la pandemia fueron virtuales, ¿no? Y este abanico de experimentación y como decís vos bien, de trabajo con el sonido, o sea, con la música, pero con el sonido en sí, el sonido como objeto, como digo yo, es lo que, como lo principal del taller. O sea, se ven algunos temas teóricos sobre el sonido, sobre la escucha, sobre las formas básicas de los componentes del sonido, lo que sea, pero después, digamos, más aún en esta clase que va a ser presencial, del taller de experimentación sonora, muestro como algunos ejemplos prácticos de cómo trabajo. Siempre, por lo general también, cuando yo muestro los ejemplos, muestro ejemplos históricos o de dónde saqué la idea, como por ejemplo decía al principio esto de las grabadoras, que lo leí de Melero, y Melero lo tomó de Brian Eno y todo eso. Bueno, entonces, cómo trabajar con algunos equipos para generar sonidos, quizás algunos son de forma más convencional y otros no tanto. Por ejemplo, una de las cosas que vemos, que sería algo no tan convencional, es utilizar la mixer para generar sonidos. O sea, la mixer, que es un instrumento musical, pero que no es un instrumento que está creado para generar sonido. O sea, no es una guitarra, un sintetizador, una flauta. O sea, la mixer es una interfase para conectar un instrumento con una salida de amplificación del sonido que lo que escucha la gente del público. Fue creado para eso, ese es su objetivo y para eso fue diseñada. Pero digo, si la mixer está conectada de un modo distinto, malo, o sea, de un modo erróneo, genera un sonido y un feedback y algo que hay un montón de técnicas para manipularlo y con eso generar un sonido. O sea, entonces, como una parte es como mostrar cómo un instrumento utilizado de otra forma no convencional y experimentando con el instrumento, podemos generar un sonido que nunca nos hubiéramos imaginado, lo pasa quizás a la mayoría que podía utilizarse. Y después también lo que suelo mostrar también, vamos a mostrar en los talleres también, es como también el trabajo con los micrófonos, más que nada con los micrófonos de contacto, que lo que captan son las vibraciones del sonido, no el sonido del aire, ¿no? Y como eso, interactuando con objetos, uno puede obtener sonidos también que con la práctica, lo que yo decía, después de mucho tiempo, te surgen o crean sonidos que no imaginabas. Y pasó siempre en los talleres que muchos de los alumnos de repente, eso también es lo que me gusta, digamos, en este tipo de taller, y bueno,
cuando ahora, si se puede dar ahora en vivo, se genera mejor feedback, es que de repente traen ideas a partir de las ideas, digo, a partir de las ideas y los ejemplos que yo le doy, me muestran ideas que ni siquiera a mí se me hubieran ocurrido y que me encanta. Y eso también está bueno porque ellos mismos, experimentando, descubren algo que quizás yo, por tener un montón de años de técnica de hacer lo mismo, ya no hago, porque digo, no voy por ese lado, porque digo, y de repente está bueno que alguien que nunca hizo eso, entonces lo incorporamos y también lo trabajamos entre todos. Mirá, de este modo podemos hacer también esto, a ver, exploremos eso. Y básicamente es eso, cómo explorar con algunos instrumentos que no son muy complejos, y que cualquier persona, eso también es importante destacarlo, cualquier persona, tanto músicos con conocimientos musicales como no músicos o personas allegadas a la tecnología, al arte o a interesarse en la música, pero que no tengan un conocimiento formal de música, pueden empezar a generar sonidos y a generar este tipo de música. Eso me parece que también está bueno remarcarlo porque es mi idea y es la idea del taller. También de ustedes, de los organizadores, siempre fue desde el principio eso y bueno, es lo que tratamos de hacer. Sí, yo quiero resumir para el que te haya escuchado que Pablo va para este taller va con sus cosas, está sonando ahí y está mostrando distintas posibilidades, procesos, su proceso por el cual llegó a manipular y a hacer música de esta forma, dando ejemplos, algo así porque seguramente va a haber una pantalla en la que das ejemplos, vas a estar sonando, entonces es un taller realmente interactivo, en el que todo el que vaya puede compartir con vos todo esto que vos sabés. Y sí, es súper importante esto que dijiste al final, que es realmente para mucha gente puede tomar el taller. Aquel que toca un violín y tiene una formación clásica, por ejemplo, o cualquier instrumento así, y quiere expandir sus conocimientos, enfocando la música desde otro lugar, aquel que no ha estudiado nada de música, pero está sumamente interesado en el sonido, y también curiosos y gente allegada al sonido, a la música, a todo esto. Bueno, muy bien, eso entonces el 17 de marzo, inscripción abierta. Y por último, Pablo, quiero pedir que nos cuentes un poquito cuál es tu actividad en este momento artística, en qué andás, y dónde podemos escucharte, dónde podemos acceder a tu obra. Bueno, siempre estoy haciendo música y editando discos o tengo pendientes trabajos para editar en los que estoy trabajando, como que me lleva mucho tiempo hacer discos. Digo, todo el tiempo suelo editar o todos los años siempre estoy editando cosas, pero también le dedico mucho tiempo hasta que consigo un sonido como uniforme para el disco, para el tema, así sea un single, que fue lo último que saqué a fin de año pasado, hasta que siento que tiene como una uniformidad y que puede ver la luz. A su vez, también trabajo, digo, desde hace unos años trabajo también haciendo música para obras de teatro, entonces eso también me lleva su tiempo. Estuvimos con una obra desde el 2019, que después retomamos ahora en el 2021 con presentaciones, y más allá de hacer la música, también interpretaba la música en vivo, así que era como un trabajo porque o sea, esa música que hacía no era simplemente poner play en cada Claro. función, sino que yo la tenía que interpretar en vivo, entonces tenía que hacer algo de que pueda repetir eso del mismo modo siempre, con lo cual me acercó un poco a esto que yo no estaba tan acostumbrado, que sería como tocar en una banda de rock de forma, por decir una banda de rock, o una banda clásica, en una orquesta clásica también, ¿no? De leer una partitura y tocar siempre lo mismo, algo así. Entonces también fue como un desafío eso.
Siempre después, bueno, los talleres de hace varios años, venimos con los talleres estos del Rojas y se suelen dar a veces algunos talleres puntuales en algún otro centro cultural que pueden ser similares a veces o que pueden tener algunos puntos de contacto con esto del sonido, de la experimentación. Y eso en mi música, digo, yo tengo desde fin de los 90 que edité mi primer trabajo hasta en diciembre que salió mi último trabajo, edité un montón de material, de discos físicos, de material online, en sellos online, de distintas partes del mundo. Y bueno, digamos, hay como algún resumen o algo se puede escuchar en mi Bandcamp, que es pabloreche.bandcamp.com. Ahí hay algunos trabajos de distintas épocas, o mi canal de YouTube también, que decías que está relacionado a algunas cosas con videos, algunos trabajos que he hecho yo y otros trabajos que han hecho artistas amigos de video, que es Pablo Reche Music, en canal de YouTube. Y ahí, bueno, ahí hay, para el que no conoce o quiere escuchar, hay música mía variada, como también quiero decir, digo, trabajo también, algo también que no aclaré, que no se suele ver tanto en estos talleres, pero también hago muchos trabajos con grabaciones de ambiente, con field recordings, por lo general, más que nada lo trabajo solamente puntualmente para cierto pedido puntual de algún sello, no es como mi modo de trabajo general, mi modo de trabajo general es con los sonidos, el ruido y los sintetizadores, los micrófonos y los pedales, pero el trabajo con las grabaciones de ambiente puras y edición también está presente ahí en alguno de esos materiales que se pueden escuchar. pabloreche.bandcamp.com y Pablo Reche Music en YouTube. YouTube. Ahí podemos escuchar el material de Pablo. Y, repito, la clase magistral, 17 de marzo, en el Centro Cultural Rojas, inscripción abierta ya en www.rojas.uba.ar. Bueno, gracias Pablo, muy interesante conversar con vos. Nos vemos pronto para esta clase magistral. Te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes y bueno, ahí seguimos y bienvenidos todos los que quieran sumarse a este mundo de exploración. Gracias, Pablo.